Teletón me ha entregado fuerza y ganas de seguir luchando y vivir. Cada año, gracias a tu generoso aporte, más de 26.000 prótesis y órtesis son recibidas por miles de niños en nuestros 14 institutos a lo largo de Chile. Recuerda, este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. De la mañana con 6 minutos, 9 con 6, 13 grados en Punta Arenas, 15 en Natales, 15 en Torres del Paine, 13 en Porvenir, 11 en Puerto Williams, Isla Navarino. Tenemos el gusto de saludar a la Seremi de la Macrozona Aysén Magallanes. Ya lo vamos a explicar y estábamos conversando justamente fuera del micrófono con la Seremi de Ciencia, Pamela Santibáñez. ¿Cómo está, Seremi? Un gusto de saludarla. Muy buenos días, bienvenida. Buen día, estamos bien. Gracias por la invitación, Mauricio. La tercera Seremi nombrada a nivel nacional es usted, porque está por Macrozona. Son 5 Seremis a nivel nacional, ¿no? Sí, 5 Seremis a nivel nacional, 5 macrozonas, y a nosotros nos corresponde la macrozona austral, que es la región de Aysén y la región de Magallanes y Antártica. No sé si es raro, pero ¿cómo es ser Seremi de Ciencia? Porque nosotros nunca tuvimos Seremi de Ciencia en la historia de nuestro país. El decreto viene del 2018, más o menos, 2019 recién asumen, o a finales del 2018 asumen ministro y subsecretaria, y de ahí, justo durante el estallido social, un par de días del estallido social, se empezaron a hacer los nombramientos de las Seremis, que son 5, como recién acabamos de explicar. ¿Qué es ser Seremi de Ciencia en un país como Chile? Bueno, como tú bien dijiste, el ministerio, la institución es nueva. Nuevísima, o sea, claro. Y es nueva para el país tener un ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Además, el nombre es bastante largo. Es bastante largo, pero lo interesante del nombre también es explicar que no es solamente hacer ciencia básica y obtener conocimiento, sino que para que la misión y la visión del ministerio es para que este conocimiento realmente tenga un impacto y ayude a desarrollar los territorios y que tenga un impacto en el bienestar de las personas, necesitamos que haya un proceso, ¿cierto? Sí. Y es que esta ciencia básica, estos estudios generan conocimiento, y este conocimiento tiene que ser usado y transferido y tener aplicaciones tecnológicas, usarse para la innovación y que tenga un impacto. Entonces, por eso igual el gran nombre que tiene, necesitamos que este conocimiento tenga un impacto en la sociedad. Ya. Y por eso es tan necesario un ministerio. Eso es un proceso que no es corto, ¿no? Ajá. Es un proceso donde eso termine siendo un impacto para el desarrollo de la sociedad chilena, o por territorio, claramente, y eso es más complejo, más difícil, y por eso, coincido, obviamente, hay que tener un ministerio, subsecretaría, seremías, para que esos procesos se puedan ir efectuando de buena manera. ¿Cómo se hace eso y cuánto demora un proceso de estas características? Además, me imagino que son procesos muy distintos dependiendo de los territorios también, ¿no? Justamente, y eso, como tú decías, la primera pregunta era ¿qué significa ser Seremi? Yo soy científica. Es como... Pero creo que los científicos lo que hacemos al fin y al cabo es resolver problemas. Ese es como, obviamente, específico a distintos rubros, ámbitos, claro. o temáticas, pero lo que hacemos al fin y al cabo es resolución de problemas. Y ser Seremi y tomar esto de las distintas macrozonas y que haya entrado en funcionamiento el ministerio recién en octubre del 2019, con esta necesidad que ya veíamos como país hace ya 10 o 12 años de que era necesario tener un ministerio de ciencia. O sea, si queríamos lograr un desarrollo en el país, era necesario. Y va a ser bastante entretenido, y creo que la toma de decisión del mismo ministerio al separarse inmediatamente en estas 5 macrozonas y ya empezar a trabajar es porque creemos que esta Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tenga input desde las regiones. Entonces, por eso es tan necesario que nos hayamos desde el principio separado en 5 macrozonas y que estemos desconcentrados, tratando de descentralizarnos
y es para obtener, como tú decías, las macrozonas son completamente distintas en extensión territorial, en número de población, número de investigadores, la ciencia que se realiza, las singularidades de las regiones. Entonces, por eso es tan necesario que empecemos descentralizados. Estuvo de moda la ciencia, por decirlo de alguna manera. Yo lo he conversado con la gente de Explora, la gente de UMAC, del INACH. Estuvo de moda en algún momento. Yo no sé si está de moda hoy día o simplemente hay más interés ya hoy día de una moda en algún momento, porque además uno conversa o habla con los hijos, las hijas, los más chiquititos, y te hablan de ciencia y te hablan de algunas temáticas que nosotros cuando éramos chicos seguramente no lo hacíamos, o lo hacían ustedes que iban a terminar siendo científicos seguramente, ¿no? Pero hay mucho más interés por la ciencia, ¿no? Hoy día se nota eso. Sí, yo creo que igual en eso se demuestra con la creación del ministerio. Sí, claro. ¿Cierto? Además. Es que estamos entendiendo, y ese ha sido un proceso también largo y un proceso cultural de entender que la ciencia es necesaria para la toma de decisiones, sí, y que es necesaria para la vida diaria. Claro, y uno ve otros países que dicen, pero ¿por qué entonces ellos sí tienen o desarrollan ciencia y nosotros la verdad que estábamos un poquito atrás, ¿no? Claro. Sí. Sí, estábamos un poco atrás, claro. Sí, y por eso están. Pero aquí otro mandato que tiene el ministerio y por lo tanto la subsecretaría y las seremías es vincular tanto a la sociedad, al sector público, al sector privado, al sector productivo, y ahí es donde vamos a tratar de hacerla más de moda, ¿cierto? Que se entienda el por qué es necesaria, porque a mí sí me interesa saber por cómo me ayuda. Entonces creo que esa es parte fundamental también sino que es parte fundamental y es parte del mandato, es vincular, es articular a los distintos actores, porque no es solamente los científicos. De hecho, el ministerio no es para los científicos. Los científicos son unos actores del ministerio, pero el ministerio es para la gente, es para el territorio. Ya. ¿En qué nos sirve la ciencia a los magallánicos? ¿En qué nos sirve la ciencia a los magallánicos? En todo, en la toma de decisiones. Quizás ahí tendríamos que empezar por cuáles son las singularidades de la región, ¿cierto? Uno que ya está, que es Vox Populi, que somos los más cercanos a la Antártica, sí, ¿cierto? Entonces, si es por singularidades, somos uno de los territorios que está más cercano a la Antártica. Y por lo tanto, muchos países ingresan al territorio para ir a la Antártica. Sí, entonces tenemos una gran cantidad de países y científicos alrededor. Otra de las singularidades de la región es que es un laboratorio natural. Y esto tenemos zonas prístinas, somos el único pedazo de tierra en esta latitud, lo cual igual a la hora de teledetección, obtención de datos satelitales, es el lugar que todos están mirando, sí, ¿cierto? Sí. Y quizás algo también interesante es que sabemos que estamos ante un cambio climático, y dentro de Chile las dos regiones, entre comillas, que salen favorecidas son la región de Aysén y la región de Magallanes. ¿Favorecida en qué sentido? ¿En qué sentido? En que haya un aumento de temperaturas y de precipitación acuosa, ya de precipitación líquida durante el mes de verano, sí, lo cual va a traer un beneficio para lo que es agricultura y agronomía. Ya, ok. Pero esas alzas de temperatura también traen unas contras, me imagino yo, ¿no? Hoy día en la mañana yo caminaba con 11, 12 grados, 5 para las 8 de la mañana por Bori, es súper raro eso, para Punta Arenas. Justamente, sí, pero el impacto no es, si pensamos en otras regiones de Chile donde la escasez de agua gravísima. Justamente, entonces al ser regiones que se van a beneficiar, que podríamos decir, ¿cierto?, que no vamos a tener problemas en sentido de agua, tenemos reservas y glaciares cerca, obviamente es que también tenemos que tener un plan territorial efectivo. O sea, ¿cómo vamos a desarrollarnos como región? Tenemos que empezar porque en base a esta nueva realidad. A esta nueva realidad, o sea, tenemos que claramente mitigar y adaptarnos, pero tenemos que ver cuáles son los beneficios, como te decía, y cuáles son las cosas que tenemos en contra con el cambio climático, pero que nos permita desarrollarnos como territorio. Somos mirados por otras partes y por otros países porque son regiones que
que no la van a pasar mal como otras regiones que Ya, sí las no están. hay que estar tan preocupados como otros territorios. No, pero la preocupación viene que En cómo afrontamos eso. cómo vamos a desarrollarnos como territorio. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque no queremos cometer los mismos errores que Por han cometido otros países. ¿Y nos va a ¿cierto? cambiar, y nos va a cambiar la vida o a nuestros hijos? Yo creo que es más que nada es desarrollarnos. Todavía somos una población pequeña, Muy joven. muy joven, en un territorio bastante extenso, pero tenemos que ver cómo se va a desarrollar el sector productivo, sin impactar los ecosistemas, ya hay contenido, de hecho la región en términos de, por ejemplo, de conocimiento que se genera en ecología es muy alto, entonces saber que los ecosistemas nos entregan funciones a nosotros, entonces no es llegar y destruir algo, sino que tratar de ser equilibrado. Por eso son tan importantes los estudios de impacto ambiental, cuando se quiere hacer una inversión, cuando se quiere hacer un desarrollo industrial, por ejemplo. Justamente, sí. Y la gente no lo entiende mucho, pero eso es bueno educar y explicar este tipo de cosas para que la gente vaya entrando también y como tú decías, los niños están mucho más alertas, tienen todas estas nuevas Explora, que nació hace ya buena cantidad de años. Un campamento para docentes ahora este fin de semana. Justamente, entonces creo que ellos lo tienen mucho más claro, y de hecho cuando hablas de cambio climático con niños, ellos tienen, y con jóvenes, nos dan cancha tiro helado. Ellos saben cuál es el problema y saben a dónde, siendo que los adultos todavía les cuesta identificar el problema. Tal cual. Nos tenemos que preocupar, los que han estado en la Antártica saben que en el verano hay menos nieve que en el invierno o en algunas otras etapas del año, pero hay imágenes que son realmente preocupantes y temperaturas más que preocupantes, sobre 18 grados en el territorio antártico. Uno dice, vaya, ¿qué va a pasar? Algunos lo minimizan, otros lo ponen un poquito más grave. ¿Cuál es la real consecuencia de eso y si realmente hay que preocuparse? Ya. Obviamente estamos ante un cambio climático y eso es innegable. Sí. Y cuando hablamos de clima también hablamos de tendencias, ¿cierto? Tenemos que ir viendo todos los años y qué va ocurriendo. Los sectores que presentaron estas 18,5 grados, que fue en Última Esperanza, que es dentro de la península antártica, ¿cierto? Claro, es la temperatura más alta registrada desde que tenemos termómetros midiendo en esta región, y es una anomalía. Pero después, si miramos el macro, ¿cierto? Sabemos también que esta región tiene aproximadamente un 1,5 grados más que los últimos 10 a 20 años. ¿Ya? Si lo miramos en macro. ¿Ya? Esta es como lo que ocurrió un día, ese día, ¿cierto? Después uno tiene que... y saca un promedio, obviamente, para y esta región, porque Antártica es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, esta región y las imágenes que han mostrado de la isla Rey Jorge, que es donde están las bases, y que se ve... que son como las más impactantes, ¿cierto? Porque normalmente teníamos precipitación nubosa durante el periodo de verano también. Y claro, es bastante impactante, ¿cierto? Y esa región también tiene como promedio, en comparación en los últimos 10-20 años, 1,5 grados más que lo normal. Y otras imágenes que han mostrado son glaciares que se están derritiendo, ¿cierto? Los glaciares en sí son indicadores de cambio climático y por eso es tan importante estudiarlo. ¿Ya? Porque, como tú ves, un pequeño cambio en las temperaturas y deposición de componentes negros sobre el glaciar, inmediatamente se derriten, se empiezan a perder. Entonces, por eso se estudian, porque son un indicador. Tanto en Chile, en los Andes, es un indicador de qué es lo que está sucediendo con la temperatura. Y responde muy rápido. Y es lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, hay un cambio y ahora lo que hay que entender es por qué están ocurriendo tan seguidas estas anomalías de cambios de temperatura tan importantes. Voy a las redes sociales y preguntan si pueden subir los niveles del mar, producto de los deshielos en la Antártica o en algún otro tipo de deshielos en el territorio. En el territorio antártico. Exactamente. Sí, justamente. Antártica, ¿cierto? Tiene un lado donde está península,
¿cierto? Ese lado es conocido como, y donde están las montañas transantárticas, ¿Ya? eso es el lado oeste, y después tiene otro lado que es el lado este, Ajá. ya de la Antártica, que así lo separamos. Y el hielo está sobre el continente, ¿Ya? y tenemos como promedio aproximadamente 2.000 metros ¿Ya? de hielo. La zona más alta son 4.000 metros, Ya. o sea, 4 kilómetros de hielo sobre un continente, ¿cierto? Y la parte oeste está caracterizada porque el continente está bajo el nivel del mar y el hielo está encima, entonces está muy cerca del océano, ¿ya? Ok. Y además tiene plataformas de hielo flotante, que es que el glaciar va creciendo y se extiende sobre el océano. Ok. Ya. Y donde vemos normalmente que se desprenden estos aires, Sí. ¿cierto? Y esas son plataformas de hielo flotante. ¿Ya? Ese hielo ya está incorporado en el volumen de agua. Y si eso se derrite o se desprende, no hay aumento en el nivel del mar. Ya. Pero eso sirve como barrera para el resto del glaciar y de la masa de hielo. Perfecto. Y si eso se derrite, obviamente tiene un impacto en el nivel del mar. Ya. Y sobre todo el lado oeste es bastante inestable, ya por estas características que te decía. Entonces sí, hay un impacto sobre el nivel del mar. Y de hecho en Congreso Futuro estuvo un científico que estuvo hablando bastante sobre este efecto, y obviamente esto no va a tener, no obviamente, sino que esto no tiene un impacto directo en Punta Arenas, Ya. no porque esté Antártica aquí va a tener un impacto directo, sino que se distribuye, y las zonas más afectadas son las latitudes bajas y medias. ¿Dónde sería eso? Estamos hablando cerca del Ecuador, Ok. sí, esas son las que van a sufrir mayores aumentos de nivel del mar que la región de Punta Arenas. Nosotros igual, pero no tan impactante. No porque estemos más cerca de Antártica, Ya, nosotros eso vamos a es muy sufrir. interesante aclararlo y decirlo, porque al final, con todas las cosas que uno va conversando respecto de este cambio climático y estas nuevas realidades, pasamos colado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pasamos bastante bien. O sea, hay que preocuparse, hay que ocuparse más que preocuparse, pero no nos va a afectar tan terriblemente como alguien podría imaginarse. Sí, como otras partes que están Exactamente. donde la situación Es muy compleja. es muy compleja, y que va a haber movimiento de población. Que también... Ya, eso es muy interesante, porque por eso se producen las migraciones, ¿no? Por eso la gente se moviliza hacia otras partes del mundo. Justamente ya hay movilización. No solamente por producto- pobreza, sino que por temas climáticos. Sí, porque de hecho ahí, tú lo dijiste, de hecho la pobreza y el cambio climático están conectados. Y los que van a salir más afectados, obviamente, es la gente con menos recursos. Entonces, el cambio climático es un problema transversal a todas las otras problemas y dificultades que tenemos como sociedad. Pero como te digo, siempre hay cosas malas y buenas, y tenemos que tratar de adaptarnos, mitigar y ver cómo desarrollarnos. El desarrollo productivo industrial es fundamental para un territorio como Magallanes. Según cierta parte de la población, hemos tenido casos con el tema salmonera, con el tema de mina invierno, que han provocado, por un lado, un tema económico complejo, pero por otro lado, una toma de conciencia en términos medioambientales. La ciencia es fundamental para poder involucrarse en la toma de decisiones y de soluciones en ese tipo de casos, ¿no? Porque nosotros tenemos que seguir desarrollándonos productivamente, pero cuidando el medio ambiente. ¿Cuáles son las soluciones que se vislumbran para un territorio como Magallanes? Sí, ahí, claro, tú dices cuidando el medio ambiente, y uno piensa, y quizás ahí mucha gente piensa que cuidamos el medio ambiente porque queremos ser, no sé, porque tenemos un pensamiento verde y queremos Claro, todo este piso. activistas, No, que pero aquí el asunto es que ese medio ambiente nos entrega beneficios a nosotros como personas. Y tiene funciones ecosistémicas que nos entregan beneficios y que permiten que, como tú decías, que el mismo sector productivo se desarrolle de una mejor manera si tomamos en cuenta estos beneficios que nos entrega el ecosistema. Y por eso es tan importante lograr la articulación y la vinculación entre la ciencia y el sector productivo, ¿ya? Y ese es uno, como te decía, de los mandatos. Hay conocimiento que se genera en la región, pero que tiene que ser traspasado, transferido
al sector productivo, y el sector productivo tiene que tener las ganas y entender que es necesario la investigación dentro de su mismo sector. Ahora, es una lástima que deba tener el sector productivo las ganas y no esté normado, que sea una obligación entregar ese tipo de contenido. Es que cuando ellos, yo creo que el sector productivo igual se va a dar cuenta que es una necesidad, y depende del sector productivo. Hay algunos grupos, y eso es lo que estamos haciendo en este momento como Seremia, es levantar información, viendo qué empresas y qué ramas tienen I+D dentro, y claro, hay algunos que les cuesta más, otros que les cuesta menos. Ahora, que sea un mandato también podría ser una idea, pero yo creo que cuando, por ejemplo, ahora el mismo ministerio tiene 4 énfasis presupuestarios durante este año, y uno de los énfasis presupuestarios es transferencia, e innovación con base científico-tecnológica. Y como vemos que en el país tenemos que convencer al sector privado y productivo, pero también a los organismos públicos. En este momento está un programa que se llama Retos de Innovación con interés público, ¿ya? Que se está fijo para el interés público, ¿ya? Y después hay otro que se va a llamar Startup, y que es para el sector productivo y emprendimiento. ¿Ya? Te voy a contar primero el de retos, porque cierra el 6 de marzo. Entonces, estamos ahí, a la vuelta de la esquina. Y la primera fase. Y la primera fase se trata de que los distintos organismos públicos, gobiernos regionales, intendencias, municipalidades, seremías de transporte cultural, etcétera, todos los organismos públicos, presenten un reto o un problema de interés público. ¿Ya? Ellos solamente tienen que decir de su área, o que ellos digan, no, esto tiene un impacto en la región de Magallanes muy significativo, por lo tanto nosotros vamos a presentar este problema, este desafío, y es relativamente corto la preparación de la propuesta, y cierra el 6 de marzo, como te decía. Aquí ya hay 4 dando vueltas, por lo que he estado. Hay 4 desafíos. No presentados aún, pero no presentados, están trabajando, ya. Me han contactado. Y luego esto cierra el 6 de marzo y se van a elegir a nivel nacional 6 retos. ¿Ya? Y luego estos 6 retos se van a entrar a la segunda fase y se van a presentar a las distintas instituciones científicas que quieran, que tengan una manera de resolver este problema. Asumir ese desafío para Justamente. Y van a tener entre 2 a 3 años para resolver con un prototipo, o sea, con algo concreto, al final de los 3 años o 2 años, cómo resolver este problema en particular. ¿Con recursos? ¿El Estado pone recursos ahí para la solución? El programa tiene 500 millones aproximadamente por reto para ser resuelto. Van a elegir 6 retos, ¿no? Sí, a nivel nacional. Ojalá sea uno por macrozona, pues, más o menos, ¿no? Eso estamos peleando. Ojalá. Por eso es que necesito incentivar que los organismos públicos participen, porque es problemas con interés público. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 7 de marzo? A 6 de marzo. 6 de marzo. Sí. Y es relativamente corta la postulación para el reto. El otro viernes. Sí. ¿Y lo otro que me iba a decir? Es con esto mismo del sector productivo y las empresas. Entonces aquí va a ser otro tipo de programa que se llama Startup, y que es emprendedores o científicos, ingenieros que tengan ideas para desarrollos tecnológicos con base científica, pero para mejorar algo en el sector productivo, en la industria. Ellos van a tratar de asociarse con una empresa y van a decir, yo podría resolver este problema específico que tú tienes en la empresa con este desarrollo tecnológico. Y les van a dar también, hay un fondo, van a elegirse a nivel nacional un número de estas soluciones, de estas vinculaciones entre empresa y ingeniero o institución científica, y se les va a dar
un fondo a esta institución científica para desarrollar esta tecnología con un aporte también de un porcentaje desde la empresa, y la empresa luego va a usar este desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo vinculamos? Entonces, el mismo ministerio se está tratando de ver que se demuestre que sí es efectiva la vinculación entre la ciencia y el sector productivo, entre la ciencia y el sector es público. efectiva y es absolutamente necesaria. Y el mundo de la ciencia, que pedía recursos también hace tantos años, están empezando a generarse algo, por lo menos algo de recursos va a haber, algo de recursos hay, ¿no? Ojalá se vaya aumentando año a año esa capacidad de recursos por parte del Estado hacia la ciencia. Sereni de Ciencias, Pamela Santibáñez, un gusto que nos hayas acompañado. Se nos pasó volando el tiempo del bloque. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ¿eh? Muchas gracias a ti por la invitación. Y nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro. Que esté muy bien, ¿eh? Buena jornada. Hablamos del transporte público mayor en 3-4 minutos. Vamos al corte y ya volvemos.